para las mujeres que se sienten incómodas con cómo están viviendo su vida. Visitar a un especialista siempre es una inversión en uno mismo. Mi nombre es Alejandra Viveros. Cambió mi vida cuando me dijeron, es que probablemente tienes TDAH. Ahí todo hizo clic. Las piezas del rompecabezas se unieron y entonces pude ver mi vida como realmente funcionaba. Bienvenidos a Productividad Neurospicy, el podcast donde personas neurodivergentes comparten en primera persona lo que realmente les funciona. Cada episodio, un invitado, una historia real y estrategias concretas. Este podcast es posible gracias a Focusverb. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este día tenemos como invitada a Alejandra. Ella nació en Jalapa, Veracruz, México, y creció en un pequeño rancho de la costa veracruzana. Estudió gestión y dirección de negocios y actualmente estudia psicología y un coaching de TDAH. Tiene 36 años y fue diagnosticada con TDAH a los 35. Bienvenida, Ale. Hola, muchas gracias por este espacio. Es un placer estar aquí. Gracias por aceptar. Y bueno, entrando ya de lleno en materia, ¿cómo fue recibir tu diagnóstico a los 35, hace un año? Fue hace poco menos de un año que lo recibí y para mí fue, déjame buscar la palabra, demasiado revelador. Esa es la palabra, fue revelador porque durante muchos años había vivido pensando que era una versión de mí, que en realidad no era. Por diferentes situaciones, porque el TDAH, además de que tiene síntomas bastante complicados como el desorden mental, cambiar de proyectos constantemente, también a veces te hace ponerte una máscara, lo que le llamamos masking en TDAH. Entonces, formas una personalidad que no eres. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, es que yo me obligo, por eso es que no me gusta, por ejemplo, me complica, soy sociable, pero me complica estar con ciertas personas y a veces estaba porque pues, como por quedar bien o así. Entonces, me empecé a dar cuenta de que estaba haciendo muchas cosas que eran por justamente el masking, que estaba juzgándome a mí misma por el TDAH cuando era algo que yo no podía controlar, simplemente mi cerebro no funcionaba como yo pensaba. Entonces era pues complicado y el darme cuenta me ayudó muchísimo, o sea, cambió mi vida cuando me dijeron, es que probablemente tienes TDAH. Ahí todo hizo clic, o sea, todo se unió, las piezas del rompecabezas se unieron y entonces pude ver mi vida como realmente funcionaba. Realmente tener el diagnóstico para mí fue un cambio de vida total. ¿Y cómo fue el proceso para llegar a este diagnóstico? El proceso fue un poquito complicado porque eso pasa muchísimo en mujeres en Latinoamérica, sobre todo, bueno, todo el mundo, pero sí llegamos a psicología regularmente por un diagnóstico de estrés o de depresión comúnmente. Justamente eso me pasó a mí. Yo acababa de ser mamá, tenía entre depresión postparto y además depresión por traumas de la infancia que yo venía arrastrando desde chiquita, o sea, una depresión constante y no la había tratado correctamente. Entonces, por esa depresión yo llego a psicología. La psicóloga me transfiere inmediatamente a psiquiatría porque pues la depresión que tenía era un poquito severa, así que necesitaba medicamento. Y después de eso, de que ya me controlaron la depresión, seguía con bastante ansiedad, pero una ansiedad de, como ahorita siempre, habla y saltando de proyecto en proyecto. Entonces la psicóloga, siempre he tenido el problema con el desorden. Le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo controlar mi casa, está súper desordenada y la ordeno y a los 5 minutos yo misma la desordeno otra vez y me dijo, ¿sabes qué? Es que probablemente yo he notado muchos rasgos en ti de TDAH. Me dijo, te voy a volver a mandar a psiquiatría para ver si tienes TDAH. Entonces me manda con la psiquiatra y la psiquiatra me hizo un cuestionario y pues me dijo, efectivamente, sí tienes TDAH. Entonces me diagnostican y también me medican para TDAH. ¿Notaste un cambio inmediatamente o cómo fue el proceso a partir del diagnóstico y la medicación? Además de la medicación, la psiquiatra también me recomendó continuar con terapia conductual. Entonces, con las dos, este medicamento que yo estoy tomando no es el medicamento normal que le darían a una persona con TDAH debido a que yo estoy en otro país. Entonces me dieron una que se llama atomoxetina,
que hace efecto semanas después de que te la tomas. Te la tienes que tomar por lo menos 8 semanas para que haga efecto. Sin embargo, sentí el efecto como 2 semanas después de que me la empecé a tomar y fue, fue muy fuerte para mí porque yo constantemente tengo pensamientos como, hay que hacer esto, ahora esto, y había, esos pensamientos a veces son en regaños, en apúrate, por qué no en lugar de, mientras estás haciendo esto, deberías estar escribiendo esto otro, mientras estás haciendo eso, haz esto, estás perdiendo el tiempo. Entonces, cuando esa voz se cayó, esa que me regañaba, no la de las ideas, sino la voz que hace esto mientras haces esto, fue como descubrir la paz. Yo nunca en mi vida había sentido esa paz en la mente, ese silencio, esa calma. Y yo recuerdo que lloré muchísimo porque le dije a mi psicóloga, le llamé y le dije, es que yo no sabía qué es esto. Yo sé que la gente normal, la neurotípica, es súper normal en ellos y dicen, ay, por eso te emocionas. Pues sí, porque yo nunca lo había sentido. Entonces fue muy fuerte para mí haber sentido esto. Y esto, te digo, sucedió después de 2 semanas. Y ya después de esto, pues continuó, aunque ahorita ya tengo como 4 meses, considero que tal vez necesito que me ajusten un poquito la dosis, porque sí estoy otra vez, siento que, pues no con esos pensamientos tan fuertes, pero sí muchas ideas constantes, sobre todo en la noche. Eso me pasa bastante. Ay, entiendo completamente que te hayas emocionado al nivel de las lágrimas, porque creo que por primera vez experimentaste la paz del día a día sin esa autoexigencia constante. Exacto. Sí, sí, sin todas esas ideas todo el tiempo, pero la autoexigencia es lo que más me hacía ruido y me dolía de alguna manera. Entonces sí, de verdad que sí fue impactante para mí. Es este proceso de descubrir desde el diagnóstico hasta ahora y sigo descubriendo cosas nuevas en mí que no conocía, capacidades que no sabía que tenía, porque el TDAH las estaba ocultando. Ok. ¿Y cómo fue que te animaste a partir de tu diagnóstico compartir en redes tu experiencia y todo lo que compartes ahí? Bueno, siempre he compartido cosas en redes y justamente nunca me había podido enfocar en un solo nicho. Siempre saltaba de un nicho a otro, si un día hacía maquillaje, otro día hacía de moda, otro día hacía de compras. Entonces no me enfocaba, el contenido siempre lo he hecho. Y justamente por esto, cuando me diagnostican, dije, es que yo tengo que hablar porque así como yo, que quiero ser creadora de contenido, de ver mucha gente que también quiere serlo y el TDAH no los deja. Entonces decidí empezar haciendo como tipo sketch para que fueran un poquito divertidos y que la gente se empezara a identificar con ellos. Y así fue como comencé. Después empecé una serie de 3 cosas donde doy contenido un poquito más informativo, que también a la gente le agradó muchísimo. Entonces, ahorita estoy haciendo eso y justamente fue por eso, porque yo pensé, es que si a mí me pasa, yo creo que a otras personas también les está pasando lo mismo que a mí y probablemente no sea como que quieras concentrarte en crear contenido, pero igual puede ser alguien que se está saltando de carrera en carrera o de trabajo en trabajo o de pareja en pareja incluso, porque eso también llega a pasarnos, nos aburrimos de nuestras parejas. Entonces, sí creo que es súper importante que la gente sepa que si tienes TDAH no es simplemente saber que lo tienes, sino que el diagnóstico puede cambiarte la vida por completo. Sí, y tú hablas de esto de una manera muy bonita en tus redes porque visibilizas hasta cosas que pueden parecer muy pequeñas para alguien que no lo sabe, pero que tienen relación con el diagnóstico. ¿Y consideras que desde que empezaste a enfocarte en hablar sobre el TDAH, empezaste a conectar con más personas? Sí, no, definitivamente. Pues mis redes crecieron muchísimo. Estamos hablando de que tenía 470 seguidores cuando empecé a hablar. Ahorita tengo más de 20,000. Y no me quiero mover de ahí porque siento que es algo que está ayudando a la comunidad. Y yo entiendo que sí, como dices, por ejemplo, mucha gente me comenta, es que eso es súper normal. O sí, es normal para ti que eres una persona neurotípica, pero para una persona con TDAH eso no es normal. Para nosotros lo que para ti es normal no lo es, desafortunadamente, ¿no? Y esa es la parte a veces complicada también de las redes, porque lidiar con las personas que no conocen y que no tienen idea de lo que es, porque pues su realidad es diferente a la nuestra.
es un poquito complicado, aunque también ya lo aprendí como que a lidiar de alguna manera, simplemente decirle, bueno, para ti es normal, para mí no, respeto tu opinión completamente, pero también deberías respetar la de otros, ¿no? O sea, si las personas no vemos la vida del mismo color que tú, no quiere decir que estés mal ni que yo esté mal. Simplemente cada quien ve la vida diferente porque pues, nosotros no producimos las mismas sustancias que los demás. Entonces, sí, pues así es como he avanzado y yo creo que no me quiero mover de ahí, justamente estoy como creando como una vida alrededor de esto, porque me gusta muchísimo y me gusta mucho ayudar, de hecho por eso empecé a estudiar psicología y también estoy haciendo el coaching de TDAH porque realmente quiero ayudar a las personas, quisiera que si alguien, una sola persona se siente como yo me sentía de mal, pueda yo ayudarla y se pueda entender. Entonces ese es mi objetivo. Y yo creo que ya lo lograste con mucho más de una. Em, Sí. y te escribe mucha gente diciéndote que gracias a tu contenido les has ayudado a buscar un diagnóstico o que se sienten Sí, identificadas con el tema. pues sí, me escribe mucha gente en los comentarios, pero también me escribe mucha gente por mensaje privado preguntándome, oye, yo me siento así, me siento identificada con todos sus videos, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿a dónde voy? ¿Puedo cambiar esto? Y entonces yo, pues ya es donde los vinculo, le digo, ¿sabes qué? Primero busca un psicólogo o un psiquiatra, un neurólogo, cualquiera de un profesional de la salud, ¿no? Entonces ya les explico pues un poquito de mi proceso y que deberían moverse y que el diagnóstico es súper importante, no es simplemente decir, ay, pues estoy diagnosticada, no, el diagnóstico puede cambiar tu vida por completo. Sí, y veo que también te enfocas en ayudar a que den ese primer paso porque has compartido, o sea, facilitado mucho el proceso de obtener las respuestas de su primer test. Sí, ¿Cómo fue el proceso de crear esto? eh, como a veces la gente no quiere ir a un psicólogo o un psiquiatra porque pues tienen como ideas o cosas que traen de que a veces creen que están locos si van a un psicólogo o un psiquiatra. Entonces yo les dije, bueno, voy a hacer un pequeño test, pero no es un diagnóstico porque pues yo no puedo diagnosticarlos. Y ustedes pueden llenarlo y ese test a veces tarda una semana en responderlo porque yo lo hago, o sea, yo lo reviso y yo les hago su diagnóstico, por así decirlo, que no es un diagnóstico, pero bueno, su resultado. Yo les hago su resultado y se los envío. Y siempre hago hincapié en el email de que esto no es un diagnóstico y que si tú saliste alto deberías entonces ya dar el siguiente paso de visitar a un especialista. Ok, pero es muy noble de tu parte el haber facilitado este primer paso. Y para el segundo paso, digamos, ¿qué tan fácil o difícil es obtener el diagnóstico en México, en Veracruz? Bueno, yo no estoy en Veracruz ahorita, yo estoy en Texas, pero en todo el mundo el diagnóstico lleva un proceso, porque regularmente, como mencioné al principio, vas a llegar y el psicólogo o psiquiatra te va a tratar tu primer síntoma, que seguramente va a ser depresión, ansiedad o alguna otra cosa, para minimizar esos síntomas y después que se deje ver lo demás. Entonces va a tardar probablemente de 3 a 6 meses en que el psicólogo o psiquiatra se dé cuenta del resto de los síntomas. No es como que hoy vas y dices, es que yo en ese test que hice me dijeron que tengo altos rasgos de TDAH y diagnostícame. No, el psiquiatra o psicólogo no lo va a hacer así porque lleves mi test. En realidad, ellos te van a analizar de otras maneras y van a tardar un poquito, pero vale la pena la espera. O sea, si realmente tienes TDAH, ¿por qué? Porque pues mientras vas en terapia, te están ayudando con la depresión, con la ansiedad, tal vez te mediquen, entonces vale la pena todo ese tiempo y después de eso que ya te diagnostiquen, pues está mucho mejor. Entonces sí vale muchísimo la pena el esperar y si no es un diagnóstico inmediato, habrá, me imagino que profesionales que sí lo hagan, pero yo, al menos los que yo conozco, no dan diagnóstico inmediato. Sí, sí, es un proceso. Y volviendo a tu momento en el que tú recibiste tu diagnóstico, ¿cómo fue la relación de recibir el diagnóstico con la maternidad? Porque tu bebé está aún chiquita y cuando recibiste el diagnóstico estabas aún en depresión postparto, me comentabas. Sí, fue tranquilizador, la verdad.
Fue tranquilizador porque justamente dentro de toda la depresión y todo, como te digo, mi problema principal es el desorden. En el TDAH, digo, sí tengo también otras cosas, pero físicamente y en el día a día el desorden es lo que más me golpea. Y yo, al ser mamá, yo dije, yo no quiero que mi niña crezca con estos hábitos, yo no quiero que mi niña crezca conociendo esa realidad, quiero que ella conozca otra realidad y tengo que cambiar. Entonces, cuando me diagnostican y la psicóloga también empieza a trabajar conmigo algunas cosas de organización y todo, entonces fue que empecé a ver que podía ofrecerle a mi niña otras cosas y fue bueno, o sea, en realidad fue bastante bueno. Mi principal preocupación con la bebé es que como estaba lactando, estaba tomando este medicamento, entonces pues sí, le pregunté muchísimo a la psiquiatra si no había problema y todo eso, me dio por eso también la dosis más pequeña porque yo no quería pues medicarme muchísimo por lo mismo. Y con lo que me comentas del desorden y que sentiste alivio, me imagino que empezaste a desarrollar estrategias para eh, manejarlo de una manera diferente. Actualmente, ¿cómo lo manejas? Tengo un como horario de limpieza en el que digo, ok, tal día limpio la cocina, tal día limpio la sala, pero hay actividades que tengo que hacer diarias también. Entonces, entre una y otra, así es como lo voy organizando, entre las actividades que tengo del día a día, entre las actividades que tengo semanales. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, lavar la ropa, por ejemplo, es una actividad semanal y lavar los trastes, en cambio, es una actividad diaria o de 2 o 3 veces al día, ¿no? Entonces, me voy organizando, cocinar, por ejemplo, porque esa es otra que a veces se nos olvida comer. Entonces, ya comemos cuando tenemos mucha hambre, cualquier cosa. Entonces, cocinar, tengo que tener una rutina de desayuno, comida y cena, cocinar y todo esto. Y también eso ayuda con la bebé, ¿no? Para pues, mantenerla más nutrida. Así es como me he conseguido organizar. Hice también como una hoja, que esa se las regalo casi siempre cuando compran, tengo una mini guía de organización donde les pase mis tips y esa hoja, cuando tengo una tarea muy grande que me abruma, la utilizo y tiene un círculo y ahí divido la tarea en lo que es empezar, ¿cómo voy a empezarlo? Pues primero junto todo lo que necesito y después el siguiente paso sería pero tengo que ser muy específica. Por ejemplo, si tengo que hacer un informe, ok, agarras el lápiz y empiezas a escribe lo primero que se te venga a la mente, entonces empiezo y ya después me paso a la computadora, pero ya como que arranqué así funcionó, o sea, al menos yo me arranco y entonces ya continúo y así me paso a la siguiente actividad. Entonces así fue como me conseguí organizar. No sé si me estoy explicando bien, pero he creado como mis propios sistemas y aparte más lo que la psicóloga me dice, por ejemplo, algo que yo no hacía, que para la gente es muy normal, es que si yo me hacía esta bebida, pues todo lo que utilizaba lo dejaba fuera, no lo volvía a regresar al refrigerador o a su lugar. Entonces, eso es algo que estoy trabajando también con la psicóloga, de que no, utilizas algo, lo cierras y lo vuelves a acomodar en su lugar. Y así, yo sé que es muy básico, sin embargo, para mí, pues no lo era. Entonces, esas cositas y aparte me dejo guiar a veces por algunas aplicaciones. Uso una que se llama Structured, donde pongo todo lo que tengo que hacer en el día y es un poquito, me gusta porque voy marcando, entonces mentalmente voy completando tareas. Entonces, esa me gusta bastante también. Y básicamente eso, así es como lo he conseguido, pero todavía me falta, o sea, todavía a veces me salto las cosas, sobre todo por la maternidad, porque pues si la niña me necesita o la niña no quiere estar en cierta área donde yo necesito limpiar, pues no puedo estar ahí. Entonces tengo que saltarme esa tarea, hacer otra cosa mientras y así. Sí, entiendo, 100% te tienes que adaptar a tu bebé y a la espontaneidad del día a día, pero qué bueno que crear sistemas, rutinas, dividir las tareas en micropasos te ha ayudado. Te quiero preguntar, ¿cómo haces para, bueno, ya me dijiste que eres flexible, pero ¿no te ha llegado a pasar que te aburres de la rutina y necesitas hacer algún cambio? Sí, sí, muevo los muebles.
Sí, muevo los muebles, cambio las cosas del lugar. Entonces, esa es la manera en la que como que me desaburro, porque dentro de la rutina de lo que tengo que hacer todos los días, ya la casa ya no, físicamente ya no se ve igual, ya se ve como cambiada. Entonces, es algo que me ha funcionado, mover los muebles o a veces, si por ejemplo tengo que limpiar la cocina, ya me aburrí de limpiar la cocina, pues limpiarla tal vez a profundidad, sacar las cosas de los cajones y acomodarlas otra vez. Entonces eso ya como que me saca de la limpieza regular, que qué aburrido, ya no quiero hacerlo. Lo que sí que me aburre todo el tiempo, pero lo hago, son los trastes. Eso sí, sí me aburre muchísimo y me cuesta muchísimo mantenerlo, pero sí, es lo que más, que no he encontrado algo que me permita como hacerlo divertido para mí. Pero ni modo, hay que hacerlo. Sí. ¿Y por la noche tienes alguna rutina que sigues para relajarte y lograr descansar? Yo no me puedo dormir si no me baño. Y anotar, por ejemplo, ahorita tengo como una rutina en la que antes de dormirme casi siempre le paso a ChatGPT mis ideas de la noche. ¿Por qué? Porque regularmente las ideas que me llegan en la noche no son ideas brillantes, pero no son ideas que vaya a ejecutar. Entonces, solamente se las pongo ahí, por ejemplo, y si hiciéramos una heladería de comida, o sea, una heladería con sabores de comida mexicana, como por ejemplo mole o taquitos, o sea, un helado de eso, cosas así que se me ocurren en la noche, eso se lo digo a ChatGPT pero, o sea, ya también tengo entrenado a ChatGPT con que esas ideas pues, son descartables, ¿no? Pero mi cerebro lo engaño y le digo que sí lo vamos a hacer. Entonces las pongo ahí y ya, o sea, después de que estoy como 10 minutos en ChatGPT mandándole todas mis ideas que se me ocurren, porque en la noche es cuando más se nos vienen buenas ideas. Pues ya después de que descargo, ya mi cerebro como que se apaga y descansa y ya me puedo dormir bien. Claro, tu cerebro dice, ya esto ya quedó guardado, Sí, ya ya. me puedo Listo para relajar. descansar, ya nos podemos relajar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te ha ido con el tema de la regulación emocional? Em, la regulación emocional me costó trabajo, pero conseguí, pues no te puedo decir que ya lo conseguí llevar al 100% porque estoy medicada todavía. Entonces estoy medicada para la depresión y eso ayuda bastante. Entonces, me siento mejor, sí, pero muchas veces sí, pues también en las mujeres hay muchos cambios hormonales que hacen que esa desregulación emocional cambie de la nada, o sea, brincar de un momento a otro. Pero siento yo que ya conseguí identificar los días del mes en los cuales me siento así más desregulada, que me levanto de malas o así, entonces ya identifico que pues probablemente ya casi va a llegar mi periodo y eso, y ya tengo, pues no tengo una rutina, pero sí sé que me tengo que relajar, que tengo que soltar cosas esos días para no sobreestresarme ni nada de eso. Es cierto. Las mujeres, además de, digamos, la relación de las emociones con el TDAH, también la tenemos con nuestras hormonas, con el periodo, con el momento de vida en el que tú estás, de los primeros años de maternidad, es todo un tema. ¿Y cuáles son algunos como tips en concreto que nos puedas compartir para regular las emociones en este momento en el que estás? Pues básicamente conocerse a sí mismo es fundamental. Saber en qué momento puedes explotar, en qué momento te sientes triste. Puede ser que de momento te sientas mal o algo suceda y viste, no sé, algo que te trajo un recuerdo de cuando eras niño y eso te genera nostalgia y al mismo tiempo pues sueltas algo, ¿no? Entonces, identificar los momentos, eso ayuda bastante para poder controlarlo. Como te digo, si eres mujer, identificar los momentos hormonales en los que más te sientes triste o más te sientes agobiada, estresada, de mal humor. Eso, conocerse, identificarlos y una vez que identificas, pues puedes trabajar con ellos. Es como el diagnóstico, o sea, si no tienes un diagnóstico no puedes trabajarlo. Si identificas qué es lo que te está detonando esos momentos o esa irritabilidad o esa tristeza o lo que es la emoción que estés detonando, puedes controlarla un poquito mejor. Claro, el autoconocimiento es clave Ujú. siempre. ¿Y
¿Consideras que descubrir el diagnóstico de TDAH cambió de alguna manera cómo manejas tus proyectos laborales o personales? Sí, totalmente, porque al igual que con lo de las redes sociales, pues siempre tengo proyectos y emprendimientos, pero justamente me saltaba de uno a otro, no terminaba uno y empezaba ya otro. Supuestamente yo era multitasking y podía hacer 2 o 3 proyectos al mismo tiempo. Era mentira. En realidad lo que estaba haciendo era dividir mi atención. Entonces, una vez que ya descubrí, bueno, que aprendí esto, ya me puedo enfocar en un solo proyecto, ¿no? Ya no estoy como que, ok, ahorita voy a estudiar psicología, el coaching y también me voy a hacer un curso de crochet y otro de pintar, ¿no? O sea, no, ya ahorita ya enfoco, ok, no tengo el tiempo, no tengo la energía, tengo que enfocarme en una sola cosa o en 2 máximo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Tengo como, identifiqué mis pilares, por ejemplo, las redes sociales, estudiar, la maternidad, obviamente. Entonces, digo que con esto voy a trabajar ahorita y así fue como consigo enfocarme. Si no fuera por esto del TDAH, perdón, si no fuera por el diagnóstico, ahorita estaría seguramente haciendo 1000 cosas al mismo tiempo sin terminarlas, porque es muy complicado terminar cuando dispersas la atención así. Sí, 100%. Y creo que eso es una de las grandes claves del diagnóstico, empezar a conocerse mejor, crear estas estrategias para así lograr terminar o continuar, no abandonar luego de la emoción inicial Exacto. los proyectos. Sí, 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 sí. Sí, es muy importante porque justamente eso de la emoción inicial que dices, esa, ese toque de dopamina que te da, por ejemplo, el empezar un proyecto nuevo o el comprar las cosas para hacer un curso o empezar una manualidad, se acaba y después que te quedas con el montón de cosas ahí, con el dinero gastado e invertido y no lo puedes terminar. Entonces, justamente, sí, es súper importante. Sí, y Ale, ¿cómo haces? Ya hablamos un poquito de organizar el día a día, pero a la hora Ujú. de mantener la productividad o la constancia en todos los proyectos importantes que tienes en tu vida, ¿tienes algún método que ocupas para mantener el balance entre los pilares que nos acabas de mencionar? No tengo un método en sí como escrito, pero sí hago algo, por ejemplo, en la universidad, em, me divido como los días para ciertas materias. Por ejemplo, como es en línea, digo, ok, hoy me tocan estas 2, mañana analizo estas 2 y así me la llevo. Y eso regularmente es cuando la niña ya se durmió, en la noche es cuando hago esto. En el día regularmente trato de grabar 1 o 2 videos para las redes sociales y pues el resto del tiempo es organización de la casa, otro proyecto que tengo con mi esposo y la bebé, totalmente. Pero ese poquito de tiempo, yo sé que es poco, se lo dedico. Ese sí lo enfoco muy bien en la universidad y en las redes sociales. Entonces, en la noche regularmente me siento 2, 3 horas a hacer universidad, 1 hora más o menos. Cuando me aburre, me cambio a otro y cuando me aburre, me cambio a otro. A veces utilizo la técnica de Pomodoro, pero como te digo, con la bebé a veces no se puede porque aunque ella ya tiene más de 1 año, se despierta mucho en la noche. Entonces, si por ejemplo me pongo 20 minutos para estudiar, ella llora los 10 minutos en medio, como ahorita estábamos hablando en el podcast, nos interrumpe, entonces ya interrumpo el timing de esa actividad. Entonces, por el momento no me funciona, pero esa técnica siento yo que es bastante buena, la técnica de Pomodoro, porque no te permite aburrirte. Apenas vas a aburrirte cuando ya se termina el tiempo, ok, cambias. Entonces eso es algo que me gusta bastante. Sí, la técnica Pomodoro es buenísima. A mí también me ayuda mucho. Y Ale, cuando no estás todos estos proyectos o estudiando o cuidando a tu bebé, ¿tienes actividades que te gusta hacer en tu tiempo libre para relajarte o para divertirte? Pues más que nada lo hago pues por salud, voy al gimnasio unas 3, 4 veces por semana. Y también me gusta mucho leer y ver, pues, series, obviamente no veo muchas, pero sí veo como unos 2 capítulos a la semana cuando tengo un ratito, de que suelto todos los teléfonos y todo y me siento a ver la serie para darme un poquito de tiempo para mí, o agarro el libro y me pongo a leer un ratito. Básicamente eso es lo que yo tengo como hobby en este momento porque no tengo mucho tiempo. Entonces, y pues las mamás me entenderán que ya cuando tienes hijos ya el tiempo libre se vuelve muy limitado. Sí, me imagino que lo que más quieres en tu tiempo libre es
descansar Sí, también. sí, descansar. Obviamente, otra cosa que pues es estar en el teléfono, o sea, muchas veces eso de alguna manera te relaja, te sientas y te pones nada más a scrollear y ahí se pasa una hora. Y ya que mencionaste que te gusta ver series, recuerdo que compartiste en Instagram recomendación de algunas series sobre el TDAH. ¿Tienes ahorita alguna en mente que nos quieras contar un poquito y recomendar? La de Tom Sawyer es una serie que me llama mucho la atención porque es de un muchacho, esa es una de las que les recomendé, porque es un muchacho que se chupa el dedo y ya está grande, tiene como, creo que, no recuerdo si 15, 16 años, entonces se chupa el dedo y él, pues obviamente recibe burlas y todo, entonces lo diagnostican con TDAH y pues su vida cambia por completo, pero no precisamente para bien. Entonces esa es bastante buena, es una película y es bastante buena. Y luego está este documental, ay, se me fue el nombre ahorita, de Disruptors. Ese documental también es muy bueno porque de alguna manera te hace sentir que no nada más nos pasa a nosotros esto del TDAH, hay a mucha gente que le pasa en la vida, incluso famosos. Entonces eso es algo que me gusta bastante de esa serie. Perdón, es un documental. Ok. ¿Y algún libro? Bueno, tal vez no necesariamente que hable de TDAH, o sí, si quieres, pero algún libro que Estoy te leyendo guste. uno, pero no lo he terminado. Creo que se llama el TDAH en los adultos. Em, Ese es el que estoy ahorita leyendo. Sí, es TDAH en el adulto de la doctora Juncal Sevilla. Ujú. Y está bastante interesante, habla un poquito de cómo justamente el diagnóstico llega tardío, por ejemplo, en las mujeres, porque actualmente, ¿verdad? O sea, nos está llegando tardío a nosotras, porque regularmente los diagnósticos hace 30 o 40 años los hacían en niños varones. Entonces, las mujeres pues era una parte de la sociedad que estaba un poquito segregada en cuanto a estudios y actualmente ya hay más estudios y además de eso, que en las mujeres no se ve mucho los síntomas al igual que en los niños cuando son pequeñas. Entonces, en las mujeres puede ser que la hiperactividad no se vea como se ve en los niños. Entonces, eso hace que los papás no noten que tal vez la niña tiene TDAH, sin embargo, está ahí, pero más silenciado. Y cuando vamos haciéndonos adultos, como sigue ahí, nunca ha sido tratado, pues se va haciendo más evidente y más evidente. Sí, entonces ese libro me gusta también por eso, pero voy como a la mitad, lo estoy leyendo muy lentamente. Gracias por la recomendación. Y sí, 100%, pues se ha dado esto en la historia, no solo con el TDAH, sino con muchas cosas que pues, se había estudiado solo en hombres o solo en niños. Y hasta ahorita estamos también siendo incluidas las mujeres. Pero bueno, qué bueno que lo estemos visibilizando y que, por ejemplo, ahorita estemos aquí dos mujeres Sí, claro. hablando de esto. Sí. Y pues, también pensé cuando dijiste lo de la hiperactividad que sí, en los niños, en los hombres se puede ver como hiperactividad que es obvio que se ve porque es muy física, pero en las mujeres puede que la hiperactividad sea más mental, como que esté quieta, pero su mente no para. Exacto, sí, justamente eso, muchas veces así funciona, o sea, no, la mente es la que no para, no lo pasamos a la parte física, pero regularmente estamos pensando todo el tiempo y eso nos genera mucho estrés también y ansiedad, entonces sí, sí, es complicado todavía el tema del TDAH en las mujeres porque como te digo, no está bien estudiado y aparte de eso, pues muchos factores hormonales también influyen en todo esto, entonces sí es algo que yo espero que la ciencia enfoque en su estudio en los próximos años. Sí, sí, sí. Espero yo también que sí, que sigamos avanzando. Oye, y con lo que estás estudiando, ¿se viene Ale Coach próximamente? ¿O cuál No es tu pronto, plan? no pronto, porque no voy muy rápido. La verdad es que yo no soy como que de que ya estudié la mitad y ya me voy a publicar como coach. Realmente yo sí quiero ayudar a las personas. Yo creo que en alrededor de un año o 2 años probablemente sí empiezo a dar un poquito de coaching y ya también que tenga la universidad un poquito más avanzada, entonces ya esté más capacitada para apoyar de manera correcta a quien lo necesite. Ok, bueno, pero el tiempo, bueno, cuando estamos viviendo las cosas, sentimos que
avanza lento, Ujú. pero cuando ya completamos los procesos es, wow, qué rápido pasó. Así que Sí, dentro súper. de 2 años, ojalá que sí Ujú. estés siendo coach. Sí. Y hablando de otro tema, ¿cómo es tu relación con las finanzas personales? ¿Sientes que el TDAH te afecta un poquito ahí o no? Totalmente. Sí, totalmente. Toda mi vida justamente también fue como un descanso el saber que por eso no me organizaba bien financieramente. Y es que aparte de que no te organizas bien, gastas mucho en muchas cosas, hobbies, por así decirlo. Y estoy segura que no me pasó nada más a mí. O sea, el hecho de gastar cosas en, mira, tomé cursos de bordado, de pintura, de maquillaje, de organización, justamente porque yo sentía que lo necesitaba. Compré muchos artículos para organizar mi casa que nunca utilicé. Entonces, eso, pues fueron muchos gastos, ¿no? Más todos los proyectos que se te ocurre hacer y que no piensas en tu bolsillo primero porque no te pones a organizar, a ver, tengo que hacer esto. Y pese a que yo soy licenciada en gestión y dirección de negocios y debo hacerlo, lo hacía, pero de alguna manera mi cerebro decía, sí se puede, lo vamos a hacer. Era actuar por impulso. Justamente este impulso es lo que nos lleva a desorganizarnos completamente en cuanto a lo económico. Entonces, sí, sin duda es algo en lo que me afectó. Actualmente ya estoy como regulándolo. Bueno, ya tiene como 2 años desde antes del diagnóstico que estaba muy enfocada en regular esto, pero sí, sí, sin duda me ha afectado muchísimo toda mi vida. Sí, tienes razón, está muy relacionado también con todo esto de la emoción por iniciar proyectos, pues en los que se hace la inversión y luego no se recupera la inversión porque quedan a medias. Así Sí. que, pues qué bueno que ya está haciendo de otra manera para ti. Oye, también te quiero preguntar sobre la serie que tienes en Instagram, que ya vas en el capítulo 26, si no me Ujú, equivoco, ujú. de cosas raras con el TDAH. ¿Cómo se te ocurrió y cuál es la cosa más rara que tú has compartido o que alguien te ha comentado? Ah, bueno, la serie se me ocurrió porque estaba grabando como cosas como cosas que me pasaban, que me habían pasado ese día, como que me había chocado con la pared o que se me riega el agua constantemente cuando estoy tomando. Entonces dije, bueno, voy a compartir esto. Ese día puse creo que 2 cositas en el mismo video y a la gente le gustó mucho, ¿no? Algo muy raro que me ha pasado a mí es tirar las cosas, por ejemplo, si tengo 2 cosas en la mano, digo, esto va para la basura y esto va para los trastes, los cambio. Y de repente encuentro el dinero tirado y la basura guardada. Entonces eso me pasaba muchísimo, ya no me pasa, me pasaba muchísimo. Una vez le pregunté también a mis seguidores, hice una cajita para que escribieran y fue muy peligroso, una mamá que se le olvidó su niño en el carro. Ay, Sí, y dice o sea, se regresó inmediatamente, pero así que estaba haciendo de que, ok, la cartera, las llaves, el teléfono, me bajo y estaba abriendo la puerta cuando dijo el bebé y se regresó corriendo. Entonces así, otra vez también que le pasó lo mismo, pero que lo dejó en la casa de los abuelos, que estaba allí, igual recogió pañalera, el carrito, todo, los juguetes del bebé y vámonos. Y cuando se subieron al carro, el bebé no lo llevaban. Entonces sí, sí, esas cosas sí, sí me sorprendieron, sobre todo le dije, es que puede llegar a ser incluso peligroso, ¿no? El hecho de que se te olvide tu hijo en el carro. Entonces sí, pues hay que tener mucho cuidado y por eso te digo, es muy importante el diagnóstico porque una vez que ya te diagnostican ya tienes muchísimo más cuidado en ese tipo de cositas. sí, ya creas todas estas estrategias o sistemas de los que hemos hablado y también eres como más autocompasiva contigo o no te regañas tanto a ti misma porque sabes de dónde viene y que estás trabajando por ir mejorando en esos aspectos poco a poco. Sí, totalmente. Si no sabes, te estás juzgando y te estás regañando. Y como te digo, yo tenía esta vocecita todo el tiempo de que deberías hacer esto. Es que no, es que pierdes mucho el tiempo, o sea, regañándome a mí misma. Entonces, ahora ya, no, bueno, ya no la escucho, pero cuando estaba ahí, pues yo decía, bueno, es que no es por mí, o sea, realmente es que no debo pasarme a hacer 2 cosas al mismo tiempo, tengo que terminar esta primero, porque si me voy para allá, se me olvida lo que estaba haciendo. Entonces, como ya entenderte y manejar esas, pues es que la gente piensa que son voces, pero en realidad son ideas, pensamientos.
Entonces esos pensamientos, calmarlos y decirle, ok, ahorita lo hacemos y concentrarte en una sola cosa. Entonces, o como te digo, o sea, estrategias como la que yo hago con ChatGPT de, ok, te voy a soltar todo lo que mi mente quiere ahorita y lo tiramos, pero ella piensa que si lo guardé para ejecutar, le digo, sí, mañana lo hacemos, ya, listo, nos dormimos y ya. Entonces son pequeñas estrategias que uno tiene que ir aplicando para poderse ir controlando y regulando y poder hacer la vida lo más funcional posible. Así es. Y Ale, bueno, te quiero decir, en esta conversación que hemos tenido, pues he notado que en este año o menos de un año que tienes de recibir tu diagnóstico para acá, te has empapado del tema, o sea, decidiste que fuera motivación para no solo salir adelante tú, sino acompañar a muchas más personas. Estoy segura que lo has hecho, se nota en todos los aspectos, el crecimiento en redes que mencionas que tuviste, en la manera en que tú sientes que has llevado más ordenado tu maternidad, tu vida, el orden en casa, hasta has creado todo este sistema para ayudarle a la gente a dar su primer paso en recibir un primer acercamiento a diagnóstico, calificándolo tú misma y contactando personalmente a las personas por correo. Estás haciendo una labor muy admirable y Gracias. pues te quería decir eso, que es muy admirable y que ojalá que lo sigas haciendo y llegando a más personas porque 100% estás ayudando a muchas personas y sobre todo creo a muchas mujeres. Sí, muchas gracias. Y justamente es mi objetivo. Yo sé que pues hay muchos hombres también que no tienen el diagnóstico, pero que sepan que es más difícil para las mujeres obtener el diagnóstico y además de eso, las mujeres solemos ser por naturaleza más perfeccionistas y enmascarar esos síntomas de muchas maneras. Y vivir enmascarando un síntoma es vivir en estrés completamente toda la vida. Entonces el hecho de que tú digas, ok, me puedo quitar esta máscara, ya no tengo que ser esa persona que no quiero ser o que no me gusta, puedo ser yo misma y controlar este síntoma desde el diagnóstico y saber que lo que estoy haciendo no está mal, sino que solamente necesito una corrección, un sistema. Entonces, pues por eso me enfoco mucho más en las mujeres también, porque para ellas o para nosotras es mucho más complicado que para los hombres. No digo que para ellos no, pero pues, de alguna manera yo siento que sí la tienen un poquito más fácil también por este sentido igual de las hormonas y todo esto. Entonces siento que enfocarme más en las mujeres, pues es como enfocarme también en mí misma. Entonces también es como, yo sé lo que estás viviendo y yo sé que te sientes muy mal por esto que estás pasando y no se lo quieres contar a nadie o no se lo puedes contar a nadie porque no sabes de dónde viene. Entonces por eso me he enfocado también más en mujeres. Sí, me encanta. Y justamente ya que hemos mencionado tanto tus redes y la labor que haces en ellas, ¿cómo puede la gente encontrarte en ellas? En todas mis redes sociales estoy como Alejandra Cosi, así Alejandra Cozi. Mi nombre es Alejandra Vivero, sin embargo, es que esas cuentas se llamaban Alejandra Cozy Living. Entonces yo empecé como mi idea era hacer contenido de organización del hogar y todo eso, por eso le puse como cozy, porque yo quería como que dar un aspecto cozy y después se pasó como a hacerlo, ok, vives con TDAH, pero puedes tener una vida cozy. Entonces, una vida a una casa acogedora, una casa bonita, una casa organizada, con un cerebro caótico. Entonces, por eso es que se llaman así. Qué lindo, de por sí me gustaba tu usuario, pero qué lindo saber el detrás de por qué las Sí, nombraste así. ¿Estás en Instagram, en TikTok? Y sí, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Ok, Ujú. súper. Gracias, Ale, por esta conversación. ¿Alguna reflexión o palabras con las que te gustaría despedirte para cerrar el episodio? Pues solamente para las mujeres que se sienten incómodas con cómo están viviendo su vida, probablemente haya un diagnóstico, no digo que de TDAH, pero probablemente de alguna neurodivergencia que esté por ahí oculto
visitar a un especialista, empezando con un psicólogo sería bueno, y nunca es un desperdicio visitar a un psicólogo. Siempre es una inversión en uno mismo. Que se animen, que dejen todas esas ideas retrógradas de que los psicólogos y los psiquiatras son para gente loca. No, son para gente normal como nosotros, y que visiten a especialistas, que busquen un diagnóstico súper importante, y a partir de eso van a poder mejorar muchísimo su vida. Así es, 100%. Y bueno, con esa invitación nos despedimos. Muchísimas gracias, Ale. Este episodio llega a ti gracias a FocusBear, una app creada por personas neurodivergentes para mentes neurospicy, aunque funciona para cualquiera que quiera organizarse mejor. Combina guía de hábitos en tiempo real con bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos. Arrancas bien el día, te enfocas en lo que importa y te desconectas cuando toca. Descubre más en focusbear.io.